¿Saben? Aún me acuerdo de la época en la que me topé con las bizarras aventuras de Juan. Era una fría tarde de invierno por el 2013, cuando... Ok, lo siento Niros introspectivo, pero tengo que interrumpirte, porque hay que empezar a darle duro a esta cosa. ¿Dónde está la coca? ¿Dónde está la coca? Bien, empecemos esto. El cómo abordar JoJo's Bizarre Adventure es una jodida pregunta que me he hecho básicamente desde que abrí esta sección de análisis de arte. No solo porque sabía que tarde o temprano más de alguno me lo iba a pedir, sino porque el estilo de Araki es uno de los más únicos y llamativos que posee el medio en la actualidad. Y también uno de los que más ha cambiado con el tiempo. Este manga lleva más de 35 años en emisión, desglosándose hasta la fecha en un total de 8 partes. Y al contrario de otros autores veteranos que una vez consolidado su arte, se ponen comoditos y solo hacen lo mismo pero cada vez mejor, Hirohiko Araki ha reinventado y cambiado su obra manga en más de una ocasión, al igual que lo ha hecho con su arte. Es en todos los aspectos un caso fascinante para analizar, pero también colosal dada la forma en cómo hago las cosas. Verán chicos, tengo una regla para todos mis análisis. Sin importar cuánto me haya visto del anime, debo por lo menos haberme leído todo el manga aunque sea solo una vez para tener un panorama general de las cosas. Pero de nuevo, 35 años. Evidentemente no es una obra corta y el tiempo no me está sobrando. Así que por mi salud mental, he decidido que voy a hacerle un video a cada parte, empezando por Phantom Blood. O por lo menos, ese es el plan original. Dependiendo de si veo pocos cambios entre una parte a otra, puede que aglomere dos JoJo historias en el mismo video. Pero actualmente en el manga, ya voy por Diamond is Unbreakable, y tengo suficiente material para hacerle un video a cada parte. Así que hay contenido sobre JoJos para largo. Solo el tiempo dirá cuántos videos sacaré de esta mini sección y si estaré vivo para ver el final de todo esto. Ah, y solo para aclarar, tened en cuenta que cuando use la palabra bizarro, por temas de entendimiento me referiré al uso anglosajón de la palabra. Lo siento español, ya perdiste esta batalla hace tiempo. Sin más que decir, creo que ya es hora de dar inicio con este JoJo proyecto y empezar a hablar de Phantom Blood. Espera, ¿cómo que primero hay que dar contexto? Ok, el contexto con la obra insignia de Araki es bastante importante, porque pese a lo random que es esta locura llamada JoJo's Bizarre Adventure, resulta que está más meditada de lo que parece a simple vista. En preparación para este análisis, me leí el libro que Araki publicó en 2017, Manga en teoría y práctica, el oficio de crear manga, o en inglés, Manga in Theory and Practice, the Craft of Creating Manga. Dios, mi pronunciación es perfecta. Un libro con el que discrepo en varios puntos, pero que resulta fascinante si eres fan del autor. Y es que Araki te cuenta cómo en la industria de esa época, los análisis que obtuvo de sus avances y fracasos, lo orientaron a cómo podía mejorar sus obras y formar su identidad como autor, ya que su pistoletazo de salida no fue el mejor que digamos. Tras muchas obras rechazadas, finalmente pudo debutar con el segundo lugar en los premios Tezuka con su one-shot Poker Under Arms. Lo cierto es que desde el vamos, Araki tenía gustos bastante particulares y siempre los plasmaba en sus obras. A él le atraían elementos como la magia, los juegos de engaño y el ocultismo de carácter occidental. Gustos que en ese entonces no siempre calzaban con la audiencia shonen y trataría de plasmar en su primera serialización, Cool Shock BT. En aquel entonces, Araki trataba de imitar el estilo de dibujo de Babel 2, un manga hecho por Mitsuteru Yokoyama, por lo que sus personajes contaban con trazos más gruesos para distinguirse del fondo, expresiones algo caricaturizadas y una anatomía muy sencilla, algo muy característico del manga de los 50 y los 60. Sin embargo, lo que Araki disfrutó de niño no era exactamente lo que triunfaba en los 80, y eso, sumado a que sus gustos eran bastante atípicos para el público en ese entonces, le pasaría factura obligándolo a cancelar su obra en el episodio número 6.
Los tiempos habían cambiado en el mundo del manga, y más temprano que tarde, Araki entendería que tendría que desarrollar un estilo propio y más adecuado para la época. Pero sobra decir que entre Cool Shock PT y Phantom Blood hay una gran diferencia estética. Y es que para que Araki evolucionara de esto a esto, tuvieron que pasar un puñado de mangas y un viaje a Roma. Vale, la cultura italiana es una de las más importantes referencias que ha tenido JoJo's en toda su historia, cosa que es bastante decir, teniendo en cuenta que este es un manga que recibe y crea referencias constantemente. Phantom Blood no es la parte que más exhibe este elemento, así que por ahora no indagaré tanto en esto, por ahora. Pero sí es importante mencionarlo desde antes, porque las pequeñas vacaciones que Araki tendría junto a su familia en Italia marcaría un antes y un después en el enfoque artístico que usaría, ya que contemplaría de primera mano las esculturas de Gian Lorenzo Bernini. Para los que no conozcan a este buen señor, Bernini fue considerado uno de los artistas más importantes de la época del barroco y uno de los mejores escultores de la historia. Y es que, al contrario de sus coetáneos, que se limitaban a hacer una recreación de la figura humana, él era mucho más exagerado con el uso de sus poses y la gesticularidad en sus creaciones, dotando a cada una de sus obras con un gran toque dramático, como si salieran de una obra de teatro. ¡Hermosa! Eran una puesta en escena por sí mismas, y Araki quería eso para su manga. Según él, la filosofía con las JoJo poses es que quiere que las viñetas en las que aparecen se queden grabadas en la mente del lector. Y creo que es más que evidente que a lo largo de la historia lo ha conseguido en más de una ocasión. Pero aún así faltaba otro toque que definiría a Phantom Blood, el canon corporal de sus personajes. Y es que de nuevo, estamos en los 80, es la época de los músculos y los esteroides, siendo este un tiempo en que los cuerpos como los de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger eran tendencia en los héroes shonen. Mangas como Hokuto no Ken, Otokuyuku y City Hunter eran ejemplos de esto. Tomaría tiempo, otra serialización fallida y algunos one-shots, pero poco a poco Araki iría desarrollando más su arte hasta finalmente llegar a la cruzada entre Dio contra Jonathan, una historia con una estética oscura y bizarra, con toques occidentales entre vampiros, zombies y hombres muy mamados. Estos son los ingredientes de los cuales Phantom Blood dispondría, pero lamentablemente en ese entonces Araki aún tenía la mano de un chef inexperto. ¿Cambiaste la receta? A simple vista, el comienzo de Phantom Blood está bien, tanto a un nivel narrativo como estético, pero tienen un buen puñado de problemitas. A veces, Araki metía la pata con el tamaño de los personajes en relación a los escenarios, y no era muy consistente en la forma en cómo ilustraba las cabelleras, sumado a que le costó un buen rato definir las expresiones tanto de Dio como las de Jonathan, haciendo que a veces fuera difícil distinguirlos. Gracias, narrador, por decirme quién es Dio. Sin embargo, son los primeros capítulos. Hasta cierto punto, esto es perdonable. Además, Araki es un narrador bastante competente en temas de timing y planos. La obra nunca resulta pesada de leer, e inicialmente da un muy buen espacio para conectar con las emociones de los personajes, y de vez en cuando juega muy bien con la perspectiva en ciertos planos, para darle énfasis a lo que él quiere, y su uso con las onomatopeyas aporta mucho a su composición, siempre te guían hacia donde él quiere que veas. Pero mientras más se iba adentrando en el terreno de la acción, más difícil resultaría ignorar sus errores. Ok, respeto mucho todo lo que Araki pudo mejorar creando Bao y George Irene, las dos obras antecesoras a JoJo's. Pero por desgracia, a nivel de dibujo, aún no era capaz de dominar todas las cosas que intentó en esas obras y que seguía intentando con Phantom Blood. Para empezar, Araki no es el autor más fluido con la acción.
Hay secuencias de viñetas que son bastante buenas, pero cuando pasa a las de peleas, tiene problemas en cómo se exageran las poses y se nota que no tiene muy bien dominado los efectos de escorzo. Recuerden esta pose, chicos, se repetirá más de lo que creen. Además, el canon corporal de los hombres musculosos de los 80 provocaba más fallos por parte de Araki. Y es que, incluso en las escenas que no son precisamente de combates, hay una clara incongruencia con las proporciones de sus personajes. Es cuestión de ver cómo varían la cabeza, los brazos y las manos entre capítulo a capítulo para entender este punto. Hirohiko Araki sabía exactamente a lo que quería llegar, pero aún era incapaz de lograrlo. Sin embargo, sus esfuerzos sí que se notarían en otro aspecto en particular, su entintado. Porque si bien aún no era capaz de manejar las proporciones de los músculos, por lo menos no escatimaría en esfuerzo a la hora de sombrearlos. Quiero decir, el trabajo de JoJo's Bizarre Adventure, tanto en line art como en tintas, siempre ha sido uno muy laborioso. No hay ni una sola parte a lo largo de los años que no presente una buena dosis de detalles, pero la primera parte de JoJo's se distingue de sus aledaños por toda la tinta extra que Araki le pone a cada una de sus páginas. Y es que Phantom Blood es una historia de vampiros, un cuento oscuro si es que se prefiere, y aquí la atmósfera es crucial para venderse como tal. Las sombras en los paisajes son radicalmente oscuras para darles un toque lúgubre, y cada pliegue y brillo, tanto en la ropa como en los músculos y en las texturas, son representados por altos contrastes de blanco y negro y un uso del achurado cruzado muy minucioso. Es cuestión de darle suma a las ilustraciones para ver cuánto esmero hay en estas cosas. A nivel estético va muy bien de la mano con las cosas tan bizarras que a Araki le encanta dibujar, haciendo que las escenas grotescas y de gore se vean aún más impactantes y atractivas. Atractivas para los que disfrutan de estas cosas. No obstante, hay un contra, y es que en ocasiones no todo está tan bien equilibrado visualmente, ya que cuando se usan ciertos tipos de planos de detalle, el exceso de negro hace que algunas escenas sean más confusas. Pero bueno, tampoco es tan malo, ¿verdad? A fin de cuentas, siempre podemos contar con Mr. Speedwagon para aclarar y reaccionar a estas cosas, ya sea una, o dos, o tres, o... Sí, esto en verdad es un problema. Pero bueno, creo que muchos puede que piensen que este no es mi análisis más positivo. Y hay una razón para eso. Estamos en el punto de partida. La primera parte de JoJo's duró apenas 44 capítulos. Eso es menos de un año de serialización, por lo que aún había mucho espacio para evolucionar y concretar el arte. Es imposible que Araki hiciese todas las cosas bien desde un inicio, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de cosas que estaba poniendo sobre la mesa para mejorar como autor. Pero Phantom Blood es valioso por eso mismo, ya que sería el suelo en donde plantaría muchas de las primeras semillas que están en su arte, y también en la forma en cómo haría sus historias. Eventualmente, todo daría sus frutos. Con todos los fallos que pueda tener como escritor y dibujante, una cosa está clara: Hirohiko Araki no tiene problemas en salirse de su espacio de confort para probar cosas nuevas, y este primer paso es evidencia de ello. Pasarían años antes de que JoJo's triunfara en su revista, pero indudablemente, tarde o temprano, la travesía de Jonathan Joestar conseguiría su legado, tanto para el canon de JoJo's, como para la industria del manga, y por supuesto, el internet. Ay Dios, qué buenos memes. Bien, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. A partir de ahora haré esta mini sección post video para decir una que otra tontería, como por ejemplo que ahora empezaré a subir mi cómic a Manga Plus Creator. El link está en pantalla. Hace poco subí el 5º capítulo y me serviría mucho que me apoyaran en esta nueva plataforma.
Sin más que decir, me despido y espero no demorarme tanto en subir el próximo video.